creencias mitológicas con relación a los árboles, a las plantas, y con un pequeño repertorio de textos maravilloso, que posiblemente puedan convertirse en un itinerario lector muy interesante, porque algunos os interesarán y desde ahí podréis ir al texto completo o al autor que se esconde detrás de esas palabras. Vamos a hablar de escritura. Casi siempre se habla de animación a la lectura, pero pocas veces se habla de animación a la escritura, y a mí me parece fundamental. Creo que además son dos procesos casi paralelos. Quien es un buen lector quizá llegue un momento en que necesite también expresarse de la manera o parecida a la que se expresan muchos de los autores a los que ha leído. De hecho, hay muchos grupos de lectura, clubes de lectura, que finalmente se reconvierten también en grupos de escritura o incluyen estrategias de escritura para también establecer una búsqueda necesaria con las palabras. Hay una frase maravillosa que tiene que ver con la escritura, es una frase de José Luis San Pedro. Decía que el trabajo del escritor es un trabajo de minero de uno mismo. A mí me parece que ahí está todo, porque en realidad la escritura nos permite poner en contacto con el otro, comunicar esa parte creativa que forma parte de nosotros, que llevamos dentro. Solo tenemos que excavar y buscar dentro para conectar con ese lado poético, que a veces censuramos por prejuicios, por miedos o por muchas circunstancias. Entonces ese trabajo de excavar me parece muy oportuno para llegar a compartir todo eso que tenemos dentro, ya sean recuerdos, ya sean sentimientos, ya sean emociones. Bueno, hablaremos de estas cuestiones. Otro gran poeta y además crítico literario, Javier Rodríguez Marcos, establece una diferencia entre la prosa y la poesía. Dice que la poesía es todo lo que se excava y la prosa es todo lo que se amontona. Pero eso no quiere decir que haya prosa profunda y poesía del montón. Cuando esta idea conecta con la de San Pedro, está esa idea de excavar, de buscar dentro de nosotros. Y los chicos tienen una riqueza maravillosa, pero a veces nos cuesta conectar con ese lado creativo. No siempre el alumno mejor preparado, el que mejores notas obtiene, es el más creativo. Los profesores a veces se llevan la sorpresa en un taller de escritura que ese chico que avanza como puede, que no saca notas brillantes y que incluso suspende, es un tipo muy creativo. Y a veces llegan a esa sorpresa cuando descubren lo que ha podido dejar escrito en un poema o en un texto. Hablaremos de todas esas circunstancias. A mí me parecía este un tema muy oportuno. Hace poco tuve la suerte de conocer a Joaquín Araujo y quizá yo aún estoy mucho más sensibilizado con estas cuestiones relativas a la naturaleza, al medio ambiente, a los árboles, a los pájaros. Hay determinados temas que se trabajan muy de vez en cuando. Llega el Día de la Paz y en todos los colegios hay un acto precioso, muy bonito, en el que se trabaja sobre la paz, y posiblemente al día siguiente nos estemos pegando en los departamentos entre nosotros. Pasa lo mismo con ciertos temas, con el medio ambiente, con la ecología. Parece que tenemos que esperar al Día Mundial del Medio Ambiente o de la Ecología o a la llegada de la primavera para de repente destapar todas nuestras esencias poéticas. Y este es un tema de los que hay que trabajar casi de forma continuada. Yo he traído un repertorio de libros muy interesantes que os mostraré. No os los voy a sortear porque me han costado mi esfuerzo económico, pero si luego alguno queréis la referencia completa de libros, no os agobiéis si no cogéis la referencia. Yo me escribís y yo os mando la bibliografía con todos los libros que se van a manejar en esta sesión, de manera que tendréis todos los datos con relación a estos libros. Yo no me voy a extender en presentaciones. Mi nombre es Raúl, mi apellido es Vacas, un apellido. Imaginaros la cantidad de bromas que hacen con ese apellido cuando llego a colegios e institutos. Siempre hay por ahí algún alumno que está haciendo por ahí en voz baja una cosa así. Bueno, lo tengo asumido. Yo podría haber hecho como Pablo Neruda, haber renunciado a mi nombre y mi apellido y haber buscado otro nombre y otro apellido con el que firmar mi trabajo creativo, pero yo soy muy respetuoso con mis orígenes. Mi padre lleva ese apellido, mi abuelo llevaba ese apellido y decidí mantener ese apellido Vacas, que además da mucho juego. Me parece muy oportuno. ¿Por qué me gusta este tema? Fijaros, tengo por aquí un documento del año 1918. Mi bisabuelo, Fernando Canillas, trabajaba estas cuestiones relativas a la naturaleza, a los árboles en el colegio. En muchos colegios antiguamente
el árbol era pieza fundamental, había una fiesta en torno al árbol y en muchos pueblos seguimos encontrando una plegaria al árbol, le debemos mucho a los árboles. En este pequeño discurso que él hizo hay cosas muy interesantes. Yo solo os voy a leer un fragmento para que veáis cómo aquello que decía en 1918 es plenamente vigente a día de hoy. Dice en este pequeño párrafo: he oído decir a muchos ancianos, he observado y habréis notado vosotros que las cosechas han disminuido y están expuestas a más peligros atmosféricos que antiguamente. ¿Sabéis a qué obedece mayor parte de esa escasez? Ese constante peligro. No os admiréis, no os sonriáis a la falta de árboles. Habréis observado igualmente que llevamos varios años en los que unas veces llueve mucho, otras poco, y cuando lo hace generalmente es a destiempo, y las inundaciones frecuentes y arrasadoras. ¿Sabéis la causa? Pues la falta de árboles. Habrá quien diga, diréis quizá vosotros, ¿qué tienen que ver los árboles con las cosechas, con las lluvias, con la tierra? Ya lo creo. Los árboles, con la evaporación, facilitan la producción de las lluvias suaves, regularizan el régimen de las aguas, templan los rigores del clima, contienen la impetuosidad de los vientos y sanean el ambiente. Bueno, esto que dice aquí, lo que decía en 1918, lo vemos continuamente, cómo el hombre se empeña en transformar el curso natural de las cosas, se modifican espacios naturales, se alteran los cauces naturales de los ríos y se talan tantos árboles que surgen todas estas complicaciones. Bueno, vamos a empezar por ahí, vamos a empezar con dos libros que nos sirven para reflexionar sobre esa cuestión. Pero antes veis que hay un cartelito, aquí donde dice reservado ponentes. A mí esta palabra de ponentes ni me acaba de convencer, no me gusta del todo. De manera que siempre me encuentro con un cartelito como este, o lo llevo yo, si no está encima de la mesa, le añado algo que siempre llevo en esta cajita. De manera que construimos un pequeño poema visual. Aquí en esta cajita hay un nido con dos huevos. Aquí hay una ponencia. Y este espacio está reservado desde ahora a los verdaderos ponentes, que son los pájaros, que son los que ponen, también las gallinas, y lo dejamos ahí, a título de reflexión, porque esto no va a ser una ponencia al uso. Yo no me voy a sentar siquiera para poner. Me voy a mantener de pie porque creo que así será más interesante la comunicación. Decía que hay un par de libros muy interesantes para reflexionar sobre esa cuestión. Este es un libro que en realidad nos habla de la ciudad, pero le podemos dar la vuelta a la lectura de este libro. Se llama Popville. Aquí no hay palabras, solo hay un texto al final, que es un poema de Pablo Guerrero, cantautor extremeño. No hay palabras, pero ahí estamos nosotros, para ponerle palabras a este texto que nos ayuda a reflexionar sobre un lugar maravilloso, un lugar alejado del mundanal ruido, donde podríamos buscar la tranquilidad, donde podríamos disfrutar del sonido de los pájaros, de la naturaleza. Fijaros que aquí simplemente hay una casita adosada a esta iglesia, hay una serie de árboles y una única carretera para acceder a ese lugar. Pero ¿qué ocurre? Que el hombre está empeñado en transformar esos lugares y poco a poco van desapareciendo árboles, hay una nueva carretera, aparecen las máquinas, al lado de esa iglesia ya se ha construido una nueva edificación, podría ser una nave, una pequeña nave industrial, y fijaros, ya han desaparecido una serie de árboles. Pasa el tiempo, nos encontramos con una enorme grúa, con un bloque de viviendas, cada vez hay más carreteras, ese espacio se va transformando. Aquí ya han desaparecido los árboles, no tenemos ningún árbol, pero sigue creciendo ese lugar cada vez más grande, con más máquinas, con grúas más altas. Ya casi queda desdibujada la iglesia y esa casita que había adosada a ella. Incluso aparece el tren, la vía del tren, la estación del tren. Poco a poco ese espacio se ha ido transformando hasta que finalmente se convierte en una gran y enorme ciudad. Han tenido el detalle, esto lo suelen hacer los políticos desde las consejerías, en este caso de la de Medio Ambiente, de plantar un árbol, pero en un lugar bastante desafortunado, porque está al lado de esta gran chimenea, y claro, el efecto de este solitario árbol no puede contrarrestar la contaminación de esta gran ciudad. Aquí no hay una historia, pero hay muchas historias, historias que cada cual, con sus palabras, podría poner a este libro, un libro que se llama Popville, que nos ayuda a reflexionar sobre esa transformación del paisaje.
Hay otro libro fantástico, además es muy parecido incluso en el diseño, se llama En el bosque del perezoso, y aquí tenemos una reflexión con relación a los bosques maravillosos que son talados por las grandes multinacionales para generar todos esos kilos y kilos de plásticos y de basuras que vemos a veces en las calles. Aquí en este bosque vive un perezoso. Lógicamente, ese perezoso le cuesta mucho moverse de ese espacio en el que vive, un espacio maravilloso. El nombre ya nos dice que es un animal que le cuesta desplazarse. Hay que buscarlo, está por aquí junto con otra serie de animales, con otra serie de personajes que están escondidos en este bosque. Aquí hay una historia, pero no nos vamos a detener en ella porque nos interesa la parte visual de este libro pop-up. Tenemos un bosque, pero ¿qué ocurre? Que de repente aparece una gran sierra, una gran máquina, que poco a poco va a ir talando esos árboles. Aparecen grandes grúas, vemos que el suelo se va llenando de fragmentos, de troncos, de ramas, incluso las aves ya buscan otro espacio, huyen de ese bosque. Poco a poco nos vamos quedando sin bosque, cada vez vemos más movimiento en el bosque, gente que huye, otros animales, personas, cada vez hay más ramas sobre el suelo, hasta que de repente nos queda un único árbol donde está ese perezoso colgado, que no se ha movido de ahí porque es muy perezoso, y vemos cómo han quedado ahí los restos de lo que fue un gran bosque. Pero afortunadamente la naturaleza es sabia, y en ese lugar pues posiblemente quedaron unas semillas, y esas semillas de repente se convirtieron en pequeños brotes, y esos pequeños brotes, con el paso del tiempo, la acción del tiempo, hicieron que se recuperara ese bosque inicial maravilloso al que vuelven las aves, al que vuelven todos sus protagonistas. Un libro delicioso, un libro fantástico para reflexionar sobre qué estamos haciendo con nuestro entorno, qué estamos haciendo con nuestro planeta. Bueno, pues sobre esas cuestiones vamos a hablar. Esta actividad, este taller está inspirado en dos libros. Un libro que es un clásico en el entorno de la ecología, que es El hombre que plantaba árboles, un libro fantástico en el que la acción de un solitario hombre cada día hace un agujero muchos agujeros con su callado en el suelo, y va plantando una serie de bellotas hasta que logra que un lugar prácticamente abandonado, estéril, desierto, se convierta en un bosque pues muy parecido al que hemos visto en ese libro. Aquí tenéis el libro y es maravillosa su lectura, pero también hay una versión en YouTube animada de este libro. Podemos ver esa versión animada, pero yo recomendaría la lectura del libro. Y también hay otro libro que tiene que ver con un personaje que aparece aquí en la portada del periódico que tenéis, Wangari Maathai. Wangari recibió el premio Nobel por su trabajo. Hizo una labor pues muy parecida a la que hizo el protagonista del hombre que plantaba árboles. Ella salió de su país, de Kenia, la historia la tenéis también en la contraportada, con más detalle. Salió de su país y cuando volvió descubrió que estaban desapareciendo muchos árboles, con lo cual el trabajo de ir a buscar leña, que es un trabajo que hacen las mujeres fundamentalmente en África, pues se complicaba porque cada vez tenían que desplazarse más lejos y cargar con unos fardos de ramas y de troncos muy grandes. Bueno, pues se convenció a otra serie de mujeres en su poblado y en otros poblados para que cada cual plantara 10 árboles. Poco a poco Kenia fue recuperando esos árboles que se talaban. En el año 2004 habían sembrado 30 millones de árboles. A Wangari le dieron el premio Nobel de la Paz por su labor, y en el discurso que hizo en la aceptación del premio dijo: debemos sanar las heridas de la tierra, así sanaremos nuestras propias heridas. Debemos abrazar la creación en toda su diversidad, belleza y maravilla. Esta historia de Wangari Maathai fue llevada al álbum por la editorial Le Carré, y aquí se cuenta la historia de Wangari Maathai, un libro que a mí me parece muy interesante y que camina de la mano de este hombre que plantaba árboles, porque son historias muy parecidas. Bueno, pues estos son los dos libros que inspiran esta actividad, este taller, en el que veremos que la escritura es un trabajo de reforestación permanente.
La escritura nos ayuda precisamente a eso. Cuando sentimos que han talado esa creatividad en nosotros, vamos a buscarla, vamos a recuperarla. Todos hemos crecido con los juegos de pequeños en la infancia, pero vamos creciendo y nos vamos volviendo excesivamente lógicos y abandonamos el juego, que forma parte de la escritura y forma parte de la lectura y sobre todo forma parte de la docencia. Creo que hay que jugar mucho con la literatura y esa es mi pretensión. Quizá estaría bien una presentación de cada uno de nosotros, pero no nos vamos a detener en ello, nos llevaría mucho tiempo. Para una presentación, antes de hacer una actividad, nos viene muy bien este texto de Carmen Santonja, que dice así, es un texto que se llama Gerardo, no lo tenéis ahí en el folleto. A Dolores le gusta sembrar flores, a Rufino le gusta sembrar pepinos, a Gerardo le gusta sembrar cardos, a Josefina le gusta sembrar algas marinas, a Rosa le gusta sembrar plantas venenosas, a Ginés le gusta sembrar plantas de los pies, a Marisa le gusta sembrar risas, a Macarena le gusta sembrar penas, a Roberto le gusta sembrar el desconcierto. Yo soy Raúl y a Raúl le gusta sembrar semillas de color azul. Si alguien quiere utilizar su nombre o su apellido para establecer una rima y contar que le gusta sembrar, lo podéis hacer, levantáis la mano sin ningún problema y comentáis que os gusta sembrar. ¿Alguien se anima a presentarse de ese modo? Que me sale, ¿eh? Yo soy Ruth y me gusta plantar flores grandes como un mamut. ¿Alguien más? Bueno, no os preocupéis si no os gusta sembrar. Creo que al final de la sesión algo sembraremos, o eso espero. Bueno, vamos a comenzar precisamente por ahí, por esa idea que tiene que ver con las semillas. Veremos que el trabajo del agricultor es un trabajo que se asemeja mucho al del escritor. El agricultor, o el hortelano, mucho mejor, trabaja con las semillas. El escritor trabaja con otras semillas, que son las palabras. Si a esas palabras que sembramos sobre el folio le procuramos imaginación y le procuramos tiempo, ganas y entusiasmo, quizás se conviertan en algo. De la misma manera que una semilla se convierte en una planta o se convierte en un árbol. Y vamos a empezar por ahí, por las semillas. Fijaros, yo aquí tengo una serie de sobres de semillas, de laurel, aquí están dentro del sobre, de ciprés piramidal, de ciprés de Lambert. Bueno, aquí están las semillas. Y aquí también, junto a esas semillas, en la parte de atrás, hay un repertorio de textos. En este caso, tenemos en este sobre una pequeña selección de textos que tienen que ver con el ciprés. Y nos encontramos en primer lugar con el ciprés de Silos, de Gerardo Diego. Quizá esa semilla, la semilla o la palabra ciprés, en manos de Gerardo Diego se convirtió en un fantástico soneto porque le dedicó tiempo, porque miró de una manera especial a ese árbol y decidió acercarse desde los sentimientos, excavó dentro de él y nos dejó esas palabras con relación a ese encuentro que tuvo con ese ciprés en el monasterio de Silos. Hay muchos otros textos que acompañan a las semillas, porque de una semilla podemos llegar a este último resultado. En el caso del laurel, pues nos encontramos por las ramas del laurel, de Federico García Lorca, pero hay muchos otros. Bueno, pues con la palabra laurel, el resultado puede ser, si le dedicamos tiempo, un fantástico poema, como hizo Lorca. Son muchos los poetas, yo diría que casi todos los que han dedicado sus textos a los árboles, a los bosques. Yo aquí solo tengo un pequeño repertorio de textos que hablan de los bosques y están colocados en estas hojas. Y me gusta leer el inicio de cada uno de esos textos, ir arrojando al suelo las hojas, muy propio de este tiempo que vivimos, de esta estación. Bueno, no nos vamos a detener tampoco en ello, pero aquí hay una selección muy interesante de textos que nos hablan de los bosques. Yo, cada vez que tengo entre manos un libro, procuro trabajar con relación a distintos temas. Voy reuniendo materiales en forma de monográficos. Cuando tengo un libro de poemas y me encuentro un poema que habla de los bosques, digo, qué bien, este para la carpeta de los bosques y de los árboles. Este que habla de la casa, para la carpeta que tengo de textos que hablan de la casa. Este que habla de fútbol, pues para la carpeta de textos que hablan de fútbol. Hay incluso antologías con maravillosos poemas relacionados con el fútbol. A lo mejor la manera de conectar con esos adolescentes que están obsesionados con el fútbol pues podría ser desde ahí, ¿por qué no? Vamos a leer la elegía o la oda a Guardiola. Alguien escribió una oda a Guardiola. Y hay textos fantásticos en dos antologías. La editorial Vaso Roto y la editorial Hyperion han publicado ambas antologías. Una se llama
Un balón envenenado y otra El gol nuestro de cada día, con un repertorio de textos fantásticos sobre fútbol. También Miguel Hernández, Alberti escribían sobre fútbol. Veremos que todo cabe en principio dentro de este terreno que es la creatividad y la escritura. Bueno, decía que aquí están las semillas, y con las semillas es con las que vamos a trabajar. Cuando compramos un cuaderno en una librería, en cualquier tienda, ese libro está como ese campo sin nada, donde empezó a hacer su labor el hombre que plantaba árboles. Yo aquí tengo un cuaderno de dibujos y poemas, falta llenar este cuaderno de contenido, ese cuaderno está en blanco, pero si le echamos imaginación, posiblemente conseguiremos que con el tiempo, donde no había nada, aparezcan dibujos, ¿por qué no? Es más, si le echamos mucha más imaginación, podrían aparecer esos mismos dibujos con algo más, con cierto color. La magia está dentro de nosotros. El cuaderno que compramos está vacío, pero si conseguimos que a final de curso esté lleno de poemas, de dibujos, pues habremos obrado un pequeño milagro. Fijaros que no había nada, de repente se llena de dibujos y esos dibujos aparecen con color. Bueno, esto en realidad es una imitación de un libro de un mago. Un libro que yo decidí adaptar, llevar a mi terreno, partiendo del libro, imité la estructura, que es bastante compleja, no os creáis, porque hay que troquelar y cortar las hojas de determinada manera para que se produzca este juego. A veces esos recursos que proceden de otros ámbitos, como la magia o el arte, nos vienen muy bien como elementos didácticos. Y no hay que renunciar a ese tipo de objetos, de cosas que nos vamos encontrando y que tienen su cabida en una gran maleta. Una maleta me parece que sería casi necesaria en todos los centros, una maleta llena de recursos, de sorpresas, de materiales maravillosos. Bueno, fijaros, aquí tenemos un espacio en blanco, un libro en blanco, y sobre ese libro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantar unas semillas. Aquí tenemos lo necesario. Tenemos una cajita pequeñita que contiene semillas. Vamos a coger una de ellas, ya quedan pocas, porque últimamente he ido replantando por ahí, por muchos sitios. Si la ponemos aquí sobre el libro, quizá con el tiempo, en ese lugar, aparezca algo. Quizá surja una pequeña plantita llena de yemas, un pequeño brote, que con el paso del tiempo se puede convertir en algo mucho mayor. Se puede ir convirtiendo en algo que ya va pareciéndose a un árbol. A ese árbol le faltan todavía muchas cosas. ¿Qué le falta? Las ramas. En primer lugar, vamos a ponerle las ramas. Le ponemos las ramas a ese árbol. Claro, esto todavía no es un árbol como tal. Un niño de primaria, si le preguntamos a qué puede parecerse este árbol o le invitamos a que juegue con la imaginación, pues posiblemente relacione estas ramas con la cornamenta de los ciervos. El chico de secundaria, pues aquí lo que verá son ramas, sin más. Tenemos que estimularle, tenemos que recuperar esa creatividad que se quedó por ahí atrás en el camino. Es curioso cómo una misma tarea de escritura tiene dos recorridos diferentes. Una misma tarea no resulta igual con chicos de cuarto de primaria que están en un momento maravilloso y súper creativo que con un chico de cuarto de secundaria. Es completamente distinto. Bueno, ahí tenemos lo que ya se parece a un árbol, pero le falta algo muy importante, le falta las hojas, le falta el colorido. Hay un apartado ahí en el periódico donde dice plantar semillas, está si lo abrimos, la parte de la derecha abajo, y ahí se dice algo que tiene que ver con el libro del hombre que plantaba árboles. En el epílogo nos encontramos con esta frase: el poeta debe ser consciente del efecto mágico de determinadas palabras como heno, hierba, prado, sauce, río, abeto, montaña y colina. Esas palabras son mágicas, si sabemos relacionarlas con otras, lógicamente. Ahí en esa hoja tenéis un repertorio de sustantivos, de adjetivos, de verbos, de adverbios, de nuevos sustantivos, preposiciones y finalmente sustantivos. ¿Qué vamos a hacer? Cada cual va a elegir la semilla que le parezca oportuna de ese listado de sustantivos y la va a poner en relación con un adjetivo. Si yo elijo río, voy a pensar cómo es mi río.
Está quemado, es verde, es frondoso, es triste, está solitario. Entonces meto la palabra río en un círculo, meto la palabra solitario en otro, la uno con una flecha, el diagrama de Venn de toda la vida. La relaciono con el verbo que quiero. El río solitario busca. ¿Cómo busca? Busca tristemente. ¿Qué busca? El corazón. Y bueno, necesitaba un del, que no aparece ahí entre esas preposiciones, pero lo he añadido, porque ahí estamos nosotros para añadir lo que queramos, si nos viene bien. Y finalmente elijo bosque, y entonces ahí queda una frase que es: el río solitario busca tristemente el corazón del bosque. Yo os invito a que juguéis brevemente a poner en contacto unas palabras con otras para crear una frase con esas semillas que son las palabras, una frase, pero que podrían ser 2, 3, 4, porque podríamos repetir la misma dinámica e ir colocando debajo de cada una de las frases esos pequeños versos, y nos quedaría un poema de corte un poco pop, un poco vanguardista, pero sería algo interesante. Si os parece, mientras yo voy añadiéndole el color a este árbol, pues un pequeño juego. Quien quiera una frase, quien quiera dos, quien sea más rápido puede hacer hasta 3. Quien haga 3 tendrá puntos. Y fijaros, aquí hay elementos de reciclaje. Esto era de un árbol de estos de los chinos que se estropeó y yo decidí utilizarlo. Estos son ramas que he elegido por ahí, y con un poquito de color verde, con un poquito de lana verde, pues podemos hacer un pequeño poema visual. Podemos darle vida a este árbol. Y es lo que voy a hacer mientras vosotros elegís vuestras semillas. Lógicamente, ahí tenemos que seleccionar. Es como el hortelano. Si elegimos las mejores semillas, pues quizá el resultado sea las mejores calabazas, los mejores tomates, los mejores haikus, los mejores poemas o los mejores relatos. Porque todo poema, todo relato comienza con una primera frase. Yo sé que hay mucha gente que cuando se plantea una tarea de escritura enseguida dice: yo es que no valgo, yo es que no sé, yo es que para esto hay que tener un don, es que hay que nacer con esto. Yo en el instituto me tenéis que haber conocido, Jamás pensé que me iba a dedicar a esto de la poesía y de la literatura, porque no se lo puse nada fácil a muchos de los profesores, sobre todo a los de lengua y literatura, y a mis padres ya ni os cuento. Pero cuando uno establece esa relación íntima con el lenguaje, con la lectura, con la poesía, pues te puede cambiar la vida. Bueno, si alguien ya tiene su frase, a partir de esa selección que ha hecho de esas semillas, lo puede compartir en voz alta. ¿Quién se anima? Venga, adelante. El otoño triste riega lentamente la tierra de hojas. El otoño triste llena lentamente la tierra de hojas. Ahí tenemos una frase con cierto valor poético. Podríamos añadirle más cosas, más frases, o esa podría ser el inicio de una historia. Podemos partir de esa primera frase que hemos creado simplemente con palabras y luego pensar: ¿qué pasa con esas hojas? Empezamos a hacernos preguntas, y las preguntas nos ponen en contacto con las historias. Las preguntas son fundamentales para la tarea de escribir. De ahí que Pablo Neruda escribiera un libro que se llama El libro de las preguntas, en el que únicamente hay preguntas. ¿Por qué escribió ese libro? ¿Para detenernos exclusivamente en las preguntas? Seguro que ahí hay una invitación por parte de Neruda a que cada cual busque la respuesta para cada una de esas preguntas que se hizo. Y esa es una tarea maravillosa que han hecho en muchos colegios e institutos. Tienen el libro de las preguntas de Neruda, además hay una edición preciosa en la editorial Mediavaca, y han creado en el aula el libro de las respuestas a las preguntas de Pablo Neruda. Neruda se hace preguntas un poco extrañas, luego hablaremos de ellas porque hay un apartado que tiene que ver
con las preguntas. ¿En qué momento falla nuestra curiosidad? Cuando dejamos de hacernos preguntas. Y con la curiosidad falla la imaginación. El niño necesita las preguntas para empaparse de todo lo que tiene a su alrededor. Por eso es tan insistente, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nos hace preguntas que a veces nos ponen en situaciones comprometidas. Bueno, ahí estamos nosotros para ofrecerle respuestas o para ayudarle a que él se haga muchas más preguntas. Hay un libro de la editorial SM que tiene que ver con la filosofía, es un libro de filosofía para niños que se llama Pienso, luego insisto. Hubo un primer libro que se llamaba Ahora que lo pienso, y es un libro lleno de preguntas sobre temas puntuales, sobre el amor, sobre los celos, sobre la idea de compartir, sobre las guerras, sobre 1000 cuestiones. Ahí hay un material espléndido para plantearlo a los niños, para que ellos busquen respuestas y a su vez planteen otras preguntas sobre esas respuestas, porque muchas veces la filosofía consiste en eso. Joan Brossa escribió un breve texto en el que dice: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Fijaros qué 3 preguntas. El hombre se ha hecho esas preguntas a lo largo de su vida. Y luego añade: pero si aquí hay una caja de lápices de colores. Me parece fantástico porque un niño con una caja de lápices de colores puede dar respuesta desde su imaginación, desde su creatividad a esas grandes preguntas, y seguro que sus respuestas pues tienen mucha lógica, y si no tiene lógica lo que tendrá sobre todo es mucha poesía. Entonces yo creo que es importante tener presentes las preguntas. ¿Alguien más quiere compartir su frase poética? Cuesta empezar, pero ya ha habido una primera frase. Adelante. La sombra alegre sueña lentamente el silencio sin lluvia. La sombra alegre sueña lentamente el silencio sin lluvia. ¿Qué pasará con esa sombra más adelante? Si empezamos a hacernos preguntas, podemos ir tirando de esos hilos invisibles que nos llevan al terreno de la escritura. Bueno, hemos tomado contacto con las palabras que se pueden convertir, si sabemos trabajar con ellas, en cosas maravillosas. De la misma manera que a partir de una semilla aquí finalmente apareció un árbol que tiene vida en sí mismo, pero para completar el poema podemos añadirle algo más, porque en torno a ese árbol pues va a crecer mucha más vida. Entonces vamos a poner al ponente del principio en su nido aquí en este arbolito. Y vamos a hablar de árboles precisamente. Ya lo dice el título de la actividad, nos vamos a ir por las ramas. Ahí tenéis un abecedario en la parte de la izquierda de árboles. Los abecedarios son fantásticos y trabajar con los abecedarios tendría que ser casi obligatorio. Podemos hacer el abecedario del aula, el abecedario de la ciudad, el abecedario del mar, el abecedario del bosque, el abecedario con V de pájaros o de aves, o el abecedario de árboles, ¿por qué no? Y buscar un árbol para cada una de esas letras. No están todas las letras de nuestro abecedario, porque algunas lógicamente son complicadas, la X, la W son difíciles, pero también si aprendemos a buscar nos encontramos con que hay árboles que podrían servirnos para completar este abecedario. Tenemos con la A, abedul. Si os parece, entre todos vamos a ir añadiendo otra serie de árboles, y de los que digamos entre todos elegís uno más para añadirlo al que figura ahí junto al ejemplo. Además de abedul, ¿qué más árboles hay con la A? Álamo, abeto, acacia, avellano, alcornoque. Con la A nos podemos explayar. Bien, hay un montón de ellos. Elegid el que queráis y lo añadís en el repertorio. Con la B, además de baobab, que es un árbol muy literario, recordad el Principito y el trabajo que hacía con sus árboles, es su planeta. Con la B, la A está puesta a propósito para que nos desfoguemos, pero luego ¿qué nos ocurre? Boj, bonsai. En realidad son muchos árboles, pero de otro tamaño. Bueno, perfecto. Con la C, además de castaño, cedro, cerezo, ciruelo, ceiba, caoba. Bueno, hay también bastantes. Con la D, además de dragón, pasamos palabra. Con la E, además de encina, eucalipto, enebro, febrero, marzo. Con la F, además de fresno, y con la G, además de granado, el ginkgo. Luego, a la izquierda, justo a la altura de la G, hay una información sobre el ginkgo, que es
Un árbol que resistió al lanzamiento de las bombas en Nagasaki, en Hiroshima, y además se convirtió en una señal, en un símbolo de la paz ese árbol. Con la H además de higuera, Haya. Y con la I además de Inda, Hiroko. ¿perdón? Hiroko. Hiroko. Y con la J además de jacaranda, que suena muy bien y además son muy vistosos ese árbol. Japónica. Japónica. La de nombres que vamos a aprender hoy, ¿eh? Jatoba. Y con la L además de limonero, hemos visto semillas también de uno de ellos. Bien. Y con la M además de manzano. Pera, madroño, cotonero. Con la N además de nogal. Pero, por ejemplo, y con la O además de olmo. Sí. Olivo. Olivo. Con la P además de palmera. Pino. Los pinos. Y con la R además de roble. Y con la S además de sauce. Sapopino. Cebolla. Sapopino. Y con la T además de tilo. Teca, tejo, el tejo tiene. Y con la V además de vainillo. Y con la Z además de zumaque. Fijaros, quedan muchos huecos ahí por completar, pero ahí está lo interesante, porque después nos vamos a la biblioteca y buscamos los árboles que nos faltan para completar este juego. Le preguntamos a alguien mayor, a alguien que haya trabajado en el campo, que seguramente nos ayudará a completar este listado. O nos vamos a internet y buscamos en Google. Es más, podríamos buscar en distintos continentes, porque si no tenemos un árbol aquí en nuestro país o en nuestro continente, quizá exista en otro y lo podamos incluir en esa lista. Aquí hay un trabajo de búsqueda, de curiosidad, de completar una tarea que nos ha resultado compleja en el primer momento. Si yo hubiera hecho esto mismo hace 15 años, hubiera puesto 4 o 5 árboles. Yo llegué al pueblo, nací y crecí en un pueblo, pero luego me convertí en urbanita y volví al pueblo y de repente me dije, ¿para qué me sirve a mí haber estudiado 2 carreras y luego no sé distinguir entre un árbol y otro, no sé distinguir entre los cantos de los pájaros, no sé poner una huerta? Bueno, hay saberes que forman parte también de la vida y que a mí me parecen necesarios y a veces los dejamos de lado dentro del programa, dentro del repertorio de temas que trabajamos en el aula. Elegid el árbol que queráis y vamos a hacer una pequeña rima. Ahí tenéis un ejemplo, yo planteé aquel abedul y no creció el muy gandul. Y aquí incorporamos un elemento más. Interesante que busquemos la rima en consonante. Con los niños pequeños es fundamental trabajar la rima consonante. Dice Federico Martín Nebras que el reino del infante es el reino del territorio consonante. De hecho, hay niños que si algo no rima es como si no existiera para ellos. Buscad la rima oportuna. Claro, aquí podemos hacer un truco, porque es que las rimas en ero, en año, en ina son mucho más fáciles. Pero el reto está en buscar rimas complejas para establecer ese juego. Y hay poetas que lo saben hacer muy bien. Una gran escritora, Esther Jiménez, decidió hacer un soneto y se buscó unas rimas complicadas, porque aparece en el primer verso taxis, claro. Vamos a buscar rimas sin consonante con taxis, tampoco hay muchas, profilaxis, sintaxis y no muchas más. Ahí están los retos del escritor. El plantearse esos retos logra que salgan, que afloren nuestras potencialidades. Por eso un grupo de escritores se juntó con un grupo de matemáticos y crearon un taller que se llamaba el taller de Oulipo, o el taller de Oulipo de literatura potencial, porque ante el reto ahí surge a lo mejor nuestra parte creativa. No todo es muy cómodo a la hora de escribir, hay que propiciar ese juego y desesperarnos y aparcar la tarea y volver sobre ella, y surgen cosas maravillosas cuando planteamos las actividades desde el reto. Otra rima podría ser: al llegar la primavera sale de fiesta la higuera, por ejemplo, o un día planté una encina dentro de mi cocina. Todo cabe en el incienso del poema. Decía Borges que puede vivir en el poema la gacela y el tigre. Bueno, ¿alguna rima? Aquí los de infantil, los y las de infantil sois mucho más rápidos, estáis acostumbrados. Yo planté un castaño, pero me salió tacaño. Yo planté un castaño, pero me salió tacaño. El color que me da el drago enrojece todo lo que hago. Muy bien. Yo planté una higuera, me da sombra aunque no quiera. Me da sombra aunque no quiera. ¿Una más? Fijaros que aquí ya no estamos trabajando con las palabras, ya estamos trabajando con unas pequeñas estructuras, con un pareado. Los pareados dan muchos juegos y luego sabemos elegir el tipo de estrofa
hay un formato maravilloso que son las aleluyas, y hay mucha gente que trabaja con las aleluyas, que casi son el precedente del cómic. Yo hoy se me olvidó incorporar en mi maleta unas aleluyas, que en realidad son una serie de 48 viñetas que se acompañan de pequeños pareados y que nos sirven para hacer repertorio de cosas. En el Museo de Joaquín Díaz hay una muy interesante que tiene que ver sobre los juegos populares. Entonces, a base de pareados y de ilustraciones que acompañan esos pareados, se resumen en 48 viñetas los juegos de toda la vida. Las aleluyas nos sirven precisamente para eso, para reunir en una hoja un inventario de cosas, o para recrear la vida de un personaje. De hecho, nacieron para hablarnos de santos, de vírgenes, de personajes históricos. Es un trabajo muy interesante. Ya casi no se ven las aleluyas, salvo en Alicante, Murcia, por ahí, que se siguen trabajando en los centros. Hemos trabajado sobre Miguel Hernández y podemos resumir en 48 viñetas con 48 pareados la vida y la obra de Miguel Hernández. Hay un trabajo fantástico. En Villarcayo hicieron unas aleluyas fantásticas sobre la abadía que están recuperando desde el colegio y con ayuda de los pueblos limítrofes y con el cura de la zona, pues unas aleluyas fantásticas sobre la abadía de Río Cantos, que está por ahí escondida. Pues un elemento muy interesante. Bueno, ahí está la posibilidad de jugar con el pareado. Tenemos al lado una serie de imágenes. Fijaros que hemos comenzado con ese poema visual del nido. Aquí tenemos el árbol. Chema Madoz es uno de los muchos autores que, junto con Antonio Gómez, junto con Joan Brossa, nos ayudan a entender desde la imagen lo poético. Y casi siempre hay una suerte de casi de binomio fantástico, de cruce entre dos ideas que generan todo tipo de reacciones. Tenemos una cerilla apagada que está colocada estratégicamente sobre una tabla de madera y coincide el dibujo, la veta de la madera, parece la llama de esa cerilla que ha quedado apagada. Fijaros en la siguiente imagen en la que comparten el mismo tallo, el mismo rabo, una hoja y una manzana. Debajo no se aprecia muy bien, pero hay un pequeño arbolito, podría ser un bonsái, y la copa son piedras. Y está sujeto a una mesa con un gato de esos que utilizan los ebanistas para sujetar la madera y trabajar sobre la madera. Hay una reflexión muy interesante. Debajo tenemos el molde, la horma del zapatero, que sirve para hacer el zapato. Y fijaros que le han salido raíces. Y finalmente tenemos una historia escrita a máquina de escribir sobre una hoja. Si esa hoja está muy seca, sería imposible escribir una historia porque al meterla a la máquina se nos quedaría entre los dedos esa hoja. Lo bueno de Chema Madoz, a diferencia de Antonio Gómez, es que no pone título a sus trabajos. Antonio Gómez le pone un título y entonces dirige la mirada casi en una única dirección. Pero aquí lo interesante sería buscar títulos para estas imágenes, que puede ser una actividad interesante. Y yo me encuentro con mucha sorpresa porque los chicos están preparados para este lenguaje de lo visual y para establecer esas conexiones. ¿Qué título le pondríais a alguna de esas imágenes que os haya chocado, os haya llamado la atención? Imaginaos que sois galeristas y que os plantean una exposición y tenéis que titular cada una de las piezas que tenéis ahí en la sala, en nuestra sala. A la primera, ¿qué título le podríamos poner? Es complicado esto buscar los títulos. Yo me acuerdo cuando estábamos en el instituto nos mandaban un trabajo. Vais a tener unos días de vacaciones, a la vuelta hacéis una redacción y contáis lo que habéis hecho en estos días. Y todos íbamos con el trabajo y todos lo titulábamos mis vacaciones. O tenéis que hacer un trabajo sobre la primavera y todos poníamos la primavera. Y despreciamos el título, y el título es maravilloso, el título puede aportar muchísimas cosas, incluso puede condicionar todo el texto. Hay un microrrelato fantástico, no recuerdo ahora la autora, pero es una versión del cuento de La lechera, es muy breve, dice: y al día siguiente sí llegó con el cántaro al mercado. Ahí el título es fundamental, es clave. ¿Qué título pensáis que le puso la autora a ese microrrelato? Le puso La lechera, sociedad anónima. Seguramente llegó ese día y al día siguiente y al otro y al otro y al otro, hasta que decidió montar un negocio para vender leche. Ahí es fundamental el título, completa el resto del texto. Y esta tarea de coger un texto al azar y jugar con ellos a ponerle un título es muy interesante, porque salen puntos de vista y acercamientos a ese texto interesantes. Bueno, ahí tenemos las imágenes para poder trabajar con ellas. Quizá podríamos poner echar raíces a ese molde que sale del suelo, y tiene mucho sentido porque fijaros, donde nacemos, comenzamos a andar, nuestros pies toman contacto con la tierra. Es como si echáramos raíces. De hecho, nos gusta volver a ese lugar
donde están nuestras raíces, y lo expresamos así. El lenguaje está lleno de poesía, pero a veces no lo advertimos, porque lo utilizamos en un contexto más o menos normal, pero cuando las cosas las sacamos de contexto funcionan de otro modo. O quizá esa manzana y esa hoja podrían titularse la manzana del paraíso. ¿Por qué no? Tenemos dos elementos que ponemos en común: la vestimenta, las hojas y la manzana de ese árbol del bien y del mal. Bueno, pues ahí tenemos un juego a partir de lo visual, a partir de las imágenes. Luego veremos algunos libros muy interesantes en ese sentido. Vamos a avanzar un poquito más. Ahí están las preguntas de Neruda. Fijaros qué preguntas se hace Neruda. ¿Por qué los árboles esconden el esplendor de sus raíces? ¿Por qué se suicidan las hojas cuando se sienten amarillas? ¿Cómo se reparten el sol en el naranjo las naranjas? Esta me inquieta mucho. ¿Se lo reparten de manera proporcional o tocan a más ración el sol las que están en la parte más alta? Neruda nos hace preguntas lógicas. Hace ese tipo de preguntas para que lógicamente tengamos que responder desde la fantasía. Necesariamente nos tenemos que meter en ese universo para poder contestar y salirnos del patrón lógico. Bueno, y lo suyo sería extenderse en la respuesta. A ver, si ponemos por qué sí, pues no tiene sentido buscar una respuesta para esa pregunta. Ahí están las preguntas para que vosotros mismos con cierta calma busquéis respuestas para cada una de esas. Lo bueno de Neruda, al igual que Chema Madoz, que tienen tal variedad de repertorio, Madoz en el tema gráfico y Neruda en los muchos textos que escribió, que podemos trabajar cualquier tema. Yo he hecho una selección de preguntas que tienen que ver con la naturaleza, con los árboles, pero podríamos elegir otra serie de preguntas para trabajar otro tema, u otro. Ahí están esos materiales para utilizarlos una y otra vez. Convendría tener además cerca los libros de las odas de Pablo Neruda, porque era un tipo que contaba en clave poética todo lo que se cruzaba en su mirada. La oda a la abeja, la oda al diccionario, la oda a la farmacia, la oda al caldillo de congrio. Un día debió probar un caldillo de congrio que le impresionó, le dedicó una oda. Bueno, ahí está un acercamiento desde la mirada poética a cosas que forman parte de nuestro día a día. Y a veces nos cuesta establecer esas conexiones poéticas. Hay un texto por escribir que se llama El árbol. Yo quiero que cada cual piense en un árbol. Pero pensad en un árbol que esté vinculado a alguna historia. El árbol donde descubristeis el primer beso, el árbol donde os echasteis la primera siesta, el árbol que plantasteis con ayuda de vuestros padres o de vuestros abuelos, el árbol que desapareció de vuestro paisaje natural de repente un día, un árbol que sea algo especial para cada uno de vosotros, el árbol donde dibujasteis un corazón con dos iniciales, bueno, el árbol del que os caísteis por primera vez cuando subisteis, un árbol que sea importante para vosotros. Si no hay ninguna historia, pues elegid el que más os guste. Si esto se lo preguntáramos a los poetas, pues algunos lo tendrían muy claro. Miguel Hernández hubiera elegido entre tres árboles. Posiblemente la higuera. Él con su familia plantaron 3 higueras en el patio de su casa, pero quizá también el almendro. Debajo de aquellas ramas del almendro, allí convoca a su mejor amigo después de su muerte para hablar de tantas cosas. O quizá el limonero. Decía Miguel Hernández que el limonero le inspiraba más poesía que muchos poetas juntos. Es más, hay una anécdota fantástica que tiene que ver con lo metafórico, que tiene que ver con Miguel Hernández. En su casa tenían un canario de color amarillo en una jaula, y era una alegría para la familia. Un día ese canario desapareció y Encarna, su hermana pequeña, al ver la jaula y al ver esa ausencia, pues se quedó muy preocupada y muy triste. ¿Qué hizo Miguel Hernández? Se fue al patio de casa, se acercó al limonero, cogió un limón y lo metió dentro de la jaula. Bueno, ahí tenemos una metáfora para tratar de consolar de una forma visual a su hermana. Luego escribió un poema que se llama Exequias por mi canario, y ahí se cuenta ese episodio, esa anécdota. Y es más, cuando hacía lecturas, Miguel Hernández por ahí, por los pueblos de alrededor, iba con una jaula y llevaba dentro un limón, dentro de esa jaula, para hacerlo visible. Es posible que coincidiera con otro poeta, Paco Vigui o Paco Vigil, de Palencia, porque él, este otro poeta, escribió un texto muy breve que era algo así como: dentro de la jaula metí un limón, soy un caso extraordinario de imaginación. Coincidieron en algunos locales de Madrid estos dos poetas, y posiblemente, quién sabe, a lo mejor un día vio a Miguel Hernández con esa jaula y con ese limón dentro y decidió escribir ese texto. Bueno, pues vamos a buscar un árbol que sea especial para nosotros, y en esas casillas que están en blanco colocad el nombre de vuestro árbol. Lógicamente aparecerá 5 veces porque vamos a hacer
un texto que va a tener 5 versos, aunque están puestos así de 2 en 2. En la casilla en blanco ponéis vuestro árbol. Yo he elegido el pino, quizá el más próximo por mi entorno sería la encina, pero como echo de menos el pino, que no hay tantos por ahí, la dehesa, Charra y Salamanca, en la zona donde vivo, pues he puesto el pino y lo he puesto 5 veces. Una vez que hemos puesto el nombre, vamos a vestir el árbol. Primero vamos a pensar cómo es nuestro árbol. Y aquí es interesante jugar con la comparación, con lo metafórico, recuperar el niño que llevamos dentro. Si esta estrategia la hacemos con, como decía, con un chico de primaria o con un chico de secundaria, el resultado es muy diferente. Porque el chico de primaria enseguida va a jugar con esos elementos poéticos y a lo mejor podrá escribir cosas como el pino es como una hoguera verde, porque se ha fijado en la forma, que es así más o menos triangular, y la forma de una hoguera es parecida, lo único que ha hecho ha sido cambiar el color. Pensad cómo es vuestro árbol, si es frondoso, si es misterioso, si es grande, si es pequeño. Pensadlo, dibujadlo en vuestra cabeza y le añadís a ese verbo cómo es vuestro árbol. Cómo es el manzano, cómo es la higuera, cómo es el árbol que habéis elegido. Y le añadís algo. Con la, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Si podéis hacer los ajustes de género y oportunos. Es importante que aquí juguemos casi con lo primero que nos venga a la cabeza. A veces tenemos cierto miedo y empezamos a... Se nos ocurre algo... No, esto no, que luego a lo mejor si lo leo pues se van a reír o es un poco raro. Tenemos ciertos miedos y a veces ese primer impulso está encaminado ahí por el terreno poético y somos nosotros los que lo desprezamos, lo dejamos a un lado. Entonces fiaros de esos primeros instintos y vamos a tratar de ser rápidos, dándole forma a ese árbol. Luego veis que hay una casilla en blanco, en gris. Ahí vamos a colocar una preposición y eso va a determinar nuestro punto de vista con relación al árbol. Si yo pongo bajo el pino, es porque algo ha ocurrido allí debajo del pino. Bajo el pino yo descubrí el primer beso. Pero hay quien a lo mejor quiere encaramarse al árbol. Desde el pino, o sobre el pino, dejad a un lado la preposición contra, porque si no, no sería consecuente con el desarrollo del taller. ¿Qué pasa con nuestro árbol? Con el pino, yo quería. O ante nuestro árbol, yo quería. Luego pensaremos en un olor. ¿A qué huele nuestro árbol? De aquí surgen los problemas, porque siempre tratamos de buscar entre los olores reales y nos podemos inventar el olor, que para eso estamos haciendo nuestro poema. Hay chicos que cuando hacemos esta estrategia me dicen, ¿esto vale? ¿Esto que he puesto? ¿Esto está bien? Claro que está bien, es tu poema, y si tú has decidido que sea así, es porque lo crees así, siempre que seamos elegantes y no nos salgamos de un pequeño patrón. En principio todo vale. ¿A qué huele mi pino? ¿A mi pur del cuarto de baño del coche? ¿O huele a océanos y a sueños, que suena mucho mejor? Pues a lo mejor huele a océano y a sueños, el pino. ¿Os podéis inventar ese olor? ¿A qué huele vuestro árbol? ¿Melancolía, lunes por la mañana? Fijaros que estamos trabajando con los sentidos. En la escritura hay que trabajar con los sentidos. No pasar todo por la mirada. A veces nos perdemos los detalles que son fruto del tacto, de tocar las cosas. No tocamos las cosas apenas. No somos curiosos. No chupamos las cosas. Esto a los chicos les sorprende, pero un ciego necesita saber determinados sabores y necesita completar ese sentido que le falta con el resto de los sentidos. Entonces pensad en las texturas, pensad en los olores, pensad a la hora de escribir en todas esas cuestiones. Después, fijaros, pasamos al lado de ese árbol, lo vemos a diario, o lo veíamos cuando éramos pequeños, pero un día nuestra mirada es diferente, un día lo miramos y descubrimos algo especial, algo fantástico. Quizá ha habido un pájaro en ese árbol, o quizá ese árbol ya no estaba, o quizá, como pongo yo aquí, un día miré al pino y comprendí su altura. Nunca me había percatado si era un árbol pequeño o alto, pero un día me di cuenta de que era
un árbol enorme, con permiso altura. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué visteis especial en ese árbol? Y cerraríamos el poema con la hipótesis fantástica, con una hipótesis fantástica. Hay que recuperar la gramática de la fantasía de Rodari. A mí me duele que haya muchos profesores y además muy jóvenes que no sepan de la existencia de Rodari. Es que en Rodari está casi todo y es fundamental recurrir a Rodari. Y también, ¿por qué no?, a Gabriel Janer. Fijaros que ahí aparece un tuviera. Gabriel Janer, un extraordinario pedagogo, además de escritor, dice que quiere crear la asociación de amigos del subjuntivo. Y yo creo que lo haga y tendría muchos seguidores. El subjuntivo, que además cada vez se utiliza menos y que da tantos problemas a los extranjeros, es el modo verbal que nos pone en contacto con la utopía, con los sueños, con la fantasía. De pequeños, cuando jugábamos, siempre decíamos, jugamos a que yo era el bueno y tú eras el malo, y ahí se iniciaba el juego y se iniciaba la historia fantástica. Los mejores textos comienzan con un condicional y están escritos en subjuntivo. Si solamente me tocaras el corazón, si solamente pusieras tu mano en mi corazón, dice Neruda en un poema que se llama Barcarola. Dice Ángel González, si yo fuese Dios y tuviese el secreto, haría un ser exacto a ti. Y si nos ponemos a buscar textos escritos en subjuntivo, nos encontramos con textos maravillosos y canciones maravillosas. Ojalá que lloviera café en el campo. Hay muchas canciones y muchos textos fantásticos con el subjuntivo. ¿Qué pasaría si nuestro árbol tuviera alas? Nos salimos de ese terreno más o menos real en el que nos hemos movido y ahora vamos a jugar con la fantasía. ¿Qué haríamos si nuestro árbol tuviera alas? ¿Lo seguiríamos? Yo he puesto, si el pino tuviera alas, yo habitaría en sus raíces. Aquí también están de fondo las preguntas, y en este libro hay muchas preguntas. Este es un libro muy interesante para hablar de los tiempos en los que vivimos, porque el protagonista de esta historia es un cuervo, además de una encina. Un día llega el cuervo, se encuentra con una encina en medio de una dehesa, de un paisaje que se llama el Príncipe de los Enredos, y habla con ese árbol, mantiene una conversación, le dice que al día siguiente volverá, y al día siguiente vuelve, y se dirige exclusivamente a las hojas del árbol, y empieza a cuestionarle ciertas cosas. ¿Vosotras no os habéis parado a pensar que sois el parasol del árbol, y que sois las que tenéis que proteger el árbol, y que en verano os achicharráis de calor, y que en invierno tenéis que soportar el agua? ¿Os gusta la labor que hacéis en el árbol? Empieza a cuestionar ciertas cosas. Vuelve al día siguiente y hace lo propio con las raíces. Hunde su pico y su cabeza en el suelo y les dice a las raíces, ¿y vosotras por qué estáis condenadas a la oscuridad y tenéis este trabajo tan duro de abriros paso entre la tierra para ser el alimento del árbol? Y empieza a enredar las cosas. De manera que un día el tronco ve cómo las hojas deciden caerse por sí mismas. No ha llegado el otoño aún. Ellas se han tirado al suelo porque quieren ser como las raíces, y las raíces salen afuera porque quieren disfrutar del sol. Y entonces el árbol de repente dice, ¿qué hacéis, insensatas? ¿Por qué hacéis todo esto? ¿Qué ocurre? Esa encina se seca y vuelve ese cuervo con su maletita, pone el buzón al lado de la encina y se la queda en propiedad. Bueno, que cada cual haga sus relaciones directas sobre todos aquellos que nos enredan y cuestionan nuestro papel, nuestra labor, nuestro lugar, con relación a un orden. El Príncipe de los Enredos, de Roberto Aliaga y Roger Olmos. Bueno, pues un libro muy interesante. ¿Alguien quiere descubrirnos su árbol, contarnos la historia de ese árbol con ese poema que hemos hecho así de forma rápida? No tengáis miedo, venga. Si alguien quiere compartirlo, decís por qué habéis elegido ese árbol y luego leéis el poema. ¿Te animas? ¿Y qué hacías así? Como... Yo he cogido el acebo. El acebo es cobijo y alimento. ¿Por qué has elegido? ¿Por alguna razón especial? Porque me gusta. Y lo tengo en el jardín también. Una buena razón. El acebo es cobijo y alimento. Por el acebo yo muero. El acebo huele a vida. Un día miré un acebo y quedó clavado en mi corazón. Si el acebo tuviera alas, volvería a mi jardín. Muy bien. ¿Tu nombre es? Cristina. Cristina, perfecto. ¿Alguien más?
¿Quién se anima? Venga, adelante. ¿Tu nombre? María José. María José, perfecto. He elegido un sauce porque tengo uno al lado de la casa de campo. Recuerdo ver el verano jugar en mi debajo. Sauce misterioso. Bajo el sauce yo sueño mirando tu rostro. Huele a verano y sombra. Un día miré el sauce y encontré tu ausencia. Si el sauce tuviera alas, yo atravesaría la nostalgia. Fantástico ese poema. Fijaros que estamos vinculando un árbol a recuerdos, emociones, a gustos, y ahí surgen cosas muy interesantes. Cuando escribimos desde la emoción, desde esa parte que tenemos ahí escondida, donde hemos excavado, surgen cosas muy interesantes. ¿Alguien más? Sí. ¿Sí? El chopo es como un gigante que se hace niño. En mi chopo era feliz. El chopo huele a infancia perdida. Un día miré un chopo y descubrí a mi gran amigo. Si el chopo tuviera alas, yo sería cielo para que volara sobre mí. ¿Tu nombre es? Yolanda. Yolanda. Vamos a recurrir de nuevo a Neruda. En Neruda está casi todo. Hemos hablado brevemente de las aves. Él escribió un libro sobre las aves también, con aves reales y aves inventadas. Los pajarantes. Se inventó una serie de aves, la octubrina, por ejemplo, un ave muy propia del mes de octubre. Ahí está nuestra imaginación para inventar. Luego hablaremos brevemente de otra cuestión. Decía Neruda que con solo cambiar una palabra dentro del poema surge la magia, o la posibilidad de la magia. Vamos a tratar de verlo. A mí me gustaría que, Cristina, volvieras a leer lo que has escrito, pero vamos a hacer un cambio. Vamos a cambiar el árbol, el nombre del árbol, por la palabra poema. A ver qué sucede, con lo mismo que tienes escrito. El poema es cobijo y alimento. Por el poema yo muero. El poema huele a vida. Un día miré un poema y quedó clavado en mi corazón. Si el poema tuviera alas, volvería a mi jardín. Ahora, por el mismo precio, Cristina tiene 2 poemas. Bueno, y habla de su árbol y otro que habla del poema. Este juego de cambiar una determinada palabra o varias dentro de un texto es un juego maravilloso. Y a él han jugado Miquel Obiols, han jugado Peter Bichsel y una serie de escritores fantásticos. Hay un libro que se llama Esto es una mesa, que es delicioso, una historia. Y hay otra historia de Miquel Obiols que se llama Y Filomena, Filomena, fantástica, en la que una niña decide que está harta de que cada cosa tenga su palabra, entonces decide darle otros nombres a las cosas y ahí surge algo disparatado y algo maravilloso. En el caso de María José vamos a probar con la palabra amor, a ver qué sucede. El amor es misterioso. Bajo el amor yo sueño mirando tu rostro. Huele a verano y a sombra. Un día miré el amor y encontré tu ausencia. Si el amor tuviera alas, yo atravesaría la nostalgia. Y vamos a probar en el caso de Yolanda con la palabra imaginación, a ver qué sucede. La imaginación es como un gigante que se hace niño. Con la imaginación yo era feliz. La imaginación huele a infancia perdida. Un día miré la imaginación y descubrí a mi gran amigo. Si la imaginación tuviera alas, yo sería cielo para que volara sobre mí. Fantástico, verdaderamente eso es la magia, como dice Pablo Neruda. Los demás podéis buscar la palabra oportuna para asociarla con vuestro árbol. La palabra amor, la palabra caricia, la palabra recuerdo, la palabra beso, la que queráis, y así tendréis también dos textos. Fijaros en una cosa, que levante la mano quienes hayan tenido la imagen de su árbol durante el día. Se hayan hecho el dibujo de ese árbol durante el día. Antes de estar aquí. No, durante el día con la luz del sol, no por la noche. ¿Alguien se ha acercado a ese árbol en medio de la noche y ha tratado de escribir desde los sentidos, desde lo que se oye? Porque a lo mejor no vemos los detalles concretos. Dice Gustavo Martín Garzo que hay palabras para el día y palabras para la noche. Las palabras para el día nos ponen en contacto con las rutinas, con las obligaciones, con ciertas cosas, pero las palabras para la noche se vuelven especiales. Un chico cuando sale de fiesta no habla de matemáticas, ni habla de física y química. A lo mejor practica la física y la química. Pero habla de otras cosas que forman parte de otro universo. Hay un libro fantástico que se llama La vida nocturna de los árboles. Un libro delicioso que tiene que ver con la tribu Gond, una tribu de la India central. Y aquí se nos cuenta la historia de los árboles cuando llega la noche. El mismo árbol que por la mañana les procuraba el alimento, la sombra, el cobijo, por la noche se convierte en un árbol mágico y en torno a ese árbol, debajo de ese árbol, surge la leyenda, lo mitológico, lo poético. Y aquí se nos cuentan historias de estos árboles fantásticos
con unas ilustraciones maravillosas, se nos cuenta esa parte legendaria y esa parte mítica, el dumar. Fijaros, un árbol en el que parece que hay pájaros. El dumar, el árbol sagrado cuyos frutos parecen pajarillos, es adorado durante 9 noches en la fiesta en honor a Navratri. Con la madera del dumar se construyen palios nupciales, bendiciendo así a los contrayentes. Ningún mortal ha visto jamás la flor del dumar, solo un dios podría verla. Por la noche, la mirada, el acercamiento al árbol es distinto. Podríais hacer este mismo juego, pero trataros de situar en medio de la noche. ¿Y cuál sería el olor en medio de la noche con relación a vuestro árbol? Lo mirasteis y ¿qué descubristeis? A lo mejor no descubristeis nada porque estaba oscuro, pero escuchasteis algo fantástico. Entonces, cuando escribamos una historia, tenemos la posibilidad de escribir esa historia durante el día o esa misma historia durante la noche. Los sonidos de una casa no son iguales por la mañana que por la noche. El sonido de la nevera y de la cocina es mucho más inquietante por la noche. Cuando estamos en un ambiente tranquilo. Ahí está esa reflexión en un texto maravilloso de Gustavo Martín Garzo que se llama Instrucciones para enseñar a leer a un niño. Y también nos habla del jardín secreto con relación a la lectura y con relación a la literatura. Ese dúo de piano y ruiseñor ruso que sonaba al principio tiene que ver con este libro que se llama Canta, ruiseñor, canta. En este libro nos encontramos con un montón de pájaros, con el dibujo de ese pájaro, con sus costumbres, pero lo bueno es que hay un CD en el que escuchamos los sonidos de cada uno de esos pájaros. Y algunos de esos sonidos han sido completados con el trabajo de Daniel Goyone, un pianista que ha decidido acompañar o dejarse acompañar por determinados pájaros. Y entonces tenemos el dúo de piano y ruiseñor ruso, el dúo de piano y búho chico, el dúo de piano y el camachuelo trompetero, y son fantásticos. Yo a veces pongo el sonido del piano, me imagino el pájaro sentado al lado del pianista y trato de ponerle voz a lo que cuenta el pájaro, porque el pájaro está diciendo un montón de cosas, lo que pasa es que no lo entendemos. Hay pájaros que cantan más alegres, hay pájaros que cantan más tristes. ¿Por qué no inventar qué estará diciendo el pájaro en ese canto? ¿Estará expresando algo? ¿Estará diciendo un poema? Yo creo que los pájaros y los poetas nos parecemos bastante. Bueno, pues ahí está también esta reflexión. Vamos a ir viendo algunas cosas de forma rápida para terminar. Fijaros que estamos hablando de pájaros, estamos hablando de libros también, sí, y estamos hablando de árboles, pero de árboles reales. Así como se inventó pájaros en Neruda, ¿por qué no inventarnos un árbol? Ese trabajo lo hicieron en un instituto de Zaragoza, aquí lo tenemos, y crearon este cuadernillo que es nuestro bosque literario. Entonces inventaron todo tipo de árboles. Tenemos el árbol de los sesames. Fijaros lo que dice Abel Ferreiro en este breve texto. Este árbol es desagradable y puede alcanzar los 4 metros de altura. No se sabe dónde están, solamente los profesores los conocen. El árbol de las luces, el árbol de las notas, el de los juguetes, el de los colores, el de la noche, el de las golosinas. Simplemente con enterrar un chicle o una piruleta ya puede crecer ese extraño árbol de las golosinas o Arbolus holosus. Normalmente tiene colores rosas y verdes, sus frutos están colgados de las ramas y se llaman chuches. Lo sorprendente de este árbol es su tamaño, crece 2 metros diarios. O fijaros este otro, el árbol de los futbolistas. El fútbol es inevitable. Este árbol crece en los campos de fútbol al lado de las porterías. Su fruto es el balón y solo pueden acceder a él los que han ganado el título. Se le conoce como Arbolis Ronaldus. El único método de regadío son los aplausos del público. Bueno, pues aquí estos chicos crearon, con ayuda de sus profesores y después de haber trabajado sobre una serie de libros, su propio bosque literario. Y al lado del árbol real sobre el que escribieron, plantaron otro árbol imaginario. Y ahí tenemos la ayuda de un libro maravilloso y de un autor maravilloso, Víctor González. Os recomiendo El río que se secaba los jueves. Es un libro fantástico, de unas historias increíbles para trabajar en el aula. Él decide inventarse 10 árboles mágicos, lo tenéis en la parte de atrás, en la contraportada del periódico. El falso tubú de la isla de Manila, que da sombreros de paja perfectamente trenzados en distintas tallas, muy interesante. El talingájano, árbol orejudo, que oye todo lo que se dice, ojo donde plantamos estos árboles. El artocarpus, que da hogazas de pan bien cocidas, que bueno, sería poner una ahí a la puerta de casa. El nono, que no crece en la tierra sino en el aire.
el pau de ferro, una especie muy apreciada por los portugueses e imposible de talar, el sua, un tipo de naranjo cuyos frutos son del tamaño de melones pero más pequeños, ojo con echarnos la siesta debajo de ese árbol, el árbol del viajero de Madagascar, que como todo el mundo sabe da agua potable, el silot, cuyas semillas de color azul tienen dentro un trozo pequeño de cielo, el buay, que da piedras si se utiliza en construcción, ya no queda ninguno, y por último el carraspiques gigante, que no muere jamás y cuyas hojas cuando caen al suelo echan a andar y se van a descubrir el mundo. Aquí tenemos un repertorio de árboles imaginarios, pero tenemos también otro libro fantástico que se llama Bombastica Naturalis, donde nos encontramos con árboles y arbustos maravillosos. Algunos son reales, pero se le ha añadido alguna curiosidad, algún pequeño detalle para convertirlo en un árbol mágico. Por ejemplo, tenemos, siempre me gusta enseñar el manzano escalera. Aquí lo tenemos. El manzano escalera que siempre se esconde. Como saben que le toca actuar, Malus Escalaria. Un breve texto que dice: es bien sabido que la manzana más deliciosa siempre crece en la rama más alta del árbol. Considerando que el manzano escalera crece y crece sin cesar, casi tratando de escalar sus propios peldaños, podemos afirmar que en su rama más alta se encuentra la manzana más deliciosa del mundo. Y que a lo largo de tu lectura, la manzana más deliciosa del mundo se ha vuelto ligeramente más deliciosa y ligeramente más inalcanzable. Bueno, pues un texto fantástico de este libro que completa ese texto de Víctor González, Bombastica Naturalis. Fijaros que aquí se nos habla de árboles, y de arbustos y de plantas, pero esta idea nos puede servir para otras materias. De hecho, en un instituto de Salamanca, las profesoras de música hicieron Bombastica Musicalis. Perfecto. Y hicieron una mezcla ahí muy extraña. Los chicos inventaron instrumentos con su nombre científico: el papilo piano, piano mariposa, el tibia nascentium, clarinete naciente, y escribieron una historia con relación a estos instrumentos maravillosos e inventados. Bueno, pues un mismo libro nos puede llevar a muchos territorios si sabemos tirar de esos hilos invisibles donde están las historias maravillosas. Os recomiendo que leáis también a Joaquín Araujo. Hay un libro fantástico que se llama El calendario de la naturaleza, que nos cuenta lo que está sucediendo en cada momento del año. ¿Qué hacen los animales? ¿Qué pasa en nuestros bosques? ¿Qué pasa en los árboles? Es una manera de asistir en el día a día a la vida que tenemos a nuestro alrededor, el calendario de la naturaleza. Es interesante también que saliéramos al campo y lleváramos un cuadernito de campo, que a veces se nos olvida y nos damos una vuelta por el campo y nos venimos con las manos en los bolsillos. Aquí antes aparecía, pero como lo hemos dejado tanto tiempo, está descansando, este cuadernito. Cuando conocí a Araujo hicimos una actividad y todo el mundo tenía un cuaderno de campo en el que tenía que completar una serie de cosas. Había textos, había lugares para poder escribir, había un juego como el que habéis hecho de relacionar palabras. ¿Por qué no dibujamos nuestra propia encina y nos acercamos nosotros también al mundo de los pintores, de los dibujantes? ¿O por qué no plantamos aquí un pensamiento en esta hoja? Aquí hay un pensamiento, una flor llamada pensamiento, encima de esta calavera. Y fijaros esta frase de Araujo, dice: pensar hasta que tus ideas se conviertan en sueño, soñar hasta que tus sueños sean pensamientos. Una frase que no tiene desperdicio. Pues si sabemos hacer una visita por la ciudad, a ver un jardín botánico, a pasear por los parques o en un bosque, vamos con algo entre las manos y vamos a volver con ese cuadernillo lleno de cosas escritas, dibujadas, pegadas, que haya cierta vida en ese cuadernito. No paseemos sin más con las manos en los bolsillos porque hay mucho que mirar. Nos vamos a despedir con varias cosas. Por un lado, tenemos un libro que es fascinante para trabajar con los más pequeños, Versos vegetales. Es un bestseller. Antonio Rubio, además de maestro, está jubilado yo creo que ya este año, un excelente pedagogo y un tipo brillante y un gran escritor. Aquí juega con la tradición y tenemos adivinanzas, tenemos retahílas, tenemos textos fantásticos en los que se juega con las plantas, se juega con los árboles. Fijaros este breve texto que nos dice lo que dura un cuento. El cuento de los castaños dura muchos años. El cuento de los cipreses, meses. El cuento de la manzana dura toda la semana. El de la judía, un día. El de la mora,
Una hora. ¿El del guisante? Un instante. ¿Y el de la granada? Nada. Hay una serie de textos deliciosos. Los signos de puntuación, como puntos suspensivos yo siempre pongo 3 higos. Y para la admiración una raja de melón. En vez de acento, un pimiento. Y como punto final, una mora del moral. Aquí hay un juego maravilloso y cosas rescatadas de la tradición en todos los juegos a los que hemos jugado nosotros de pequeños, pero en clave poética, versos vegetales. Un libro delicioso. Este es de Antonio Rubio. Y el autor del que os hablaba antes era Araujo. Antes os enseñaba estas hojas donde se recoge un repertorio que yo hice de textos sobre bosques, pero hay autores generosos que nos dan ese trabajo hecho. La poesía de los árboles. Un libro delicioso con un montón de textos que hablan de árboles y con ilustraciones fantásticas de Leticia Ruiz Fernández, una escritora que sabe acercarse a la naturaleza con una mirada también muy especial. Aquí tenemos reunidos un montón de árboles maravillosos. Bueno, pues hay quien hace este tipo de trabajo. Y 2 recomendaciones finales. Un autor que ha sido por 2 años consecutivos premio a la Delta, Ignacio Sanz, el hombre que abrazaba a los árboles. Fijaros, algo muy común en Asia, nos vamos a un parque y podemos encontrarnos con alguien abrazado a un árbol. Yo cuando lo planteo aquí me miran con cara como diciendo estás loco si te abrazas a un árbol. Yo creo que a veces nos perdemos cosas maravillosas por esos miedos y esos prejuicios. Yo recomiendo que os abracéis a un árbol cuando podáis, y si buscáis un espacio íntimo para hacerlo, mucho mejor. Si tenéis ese miedo al ridículo, a cómo os puedan ver. A Luis Cernuda le encantaba abrazarse a los árboles. Y aquí Ignacio Sanz nos habla de un personaje, un guarda forestal, que decidió abrazarse a un árbol para evitar que lo talaran ahí en Segovia. Fijaros que a veces nos empeñamos en ir contra la naturaleza, y eso ha pasado con los negrillos. Hubo una época en que se talaron muchísimos negrillos por el problema de la grafiosis y demás, y muchos de esos negrillos con el paso del tiempo rebrotaron, incluso negrillos que habían sido intervenidos, que se habían hecho esculturas con ellos, de repente un día empezaron a sumar pequeños brotes. Bueno, pues ahí está esa reflexión de no ir contra la naturaleza, de dejar que la naturaleza sepa actuar contra esas epidemias y esas plagas, que a veces es mucho más interesante que dejarnos llevar por las ordenanzas que vienen de arriba. Nosotros nos negamos en esa época a talar los negrillos que teníamos en nuestro entorno. En todo caso le quitamos alguna que otra rama afectada y ahí están, maravillosos. Desapareció la enfermedad, sin embargo los pueblos de alrededor se quedaron sin negrillos porque los talaron todos. Abrazaros a los árboles y a ver qué sentís. Incluso hay quien defiende que hay un intercambio de energía muy interesante en ese gesto. Pero en cualquier caso es algo muy poético, el sentir esas experiencias a las que los poetas nos atrevemos, pero a lo mejor otra gente no se atreve. Y yo creo que la poesía tiene mucho que ver con el atrevimiento. Y para no restar más tiempo a los compañeros, luego os facilitaré el correo electrónico, vamos a terminar con este libro fantástico que se llama Pequeño. Este es un libro muy caro porque hay un trabajo plástico fantástico de un autor japonés que hace auténticas maravillas. No es fácil de encontrar aquí en España. Hay una librería en Bilbao, la librería Anti, donde se puede encontrar obra de Komagata, en Zamora, librería Miguel Núñez, gente que apuesta por traer este tipo de libros. Aquí se nos cuenta en japonés y en inglés la vida de este pequeño árbol. Yo no le voy a poner palabras, simplemente voy a comentar algunas cosas porque lo interesante es ver el libro. En este libro de repente un día aparece una pequeña presencia, como en ese otro libro que teníamos ahí. Algo que con el tiempo creció y cada vez se iba asemejando más a un árbol. Ese árbol fue creciendo hasta que ya era capaz por sí mismo de dejar ahí sobre la página su sombra. Incluso si lo ponemos aquí tenemos más sombras. Pasa el tiempo, cambia el color de ese árbol, llega el otoño, se preparan los pájaros para buscar lugares más cálidos y migran. Fijaros ese árbol en un día oscuro, un día de tormenta en el que ponemos todo negro. Quizá el invierno ha perdido las hojas que luego vuelve a recuperar y van cambiando de coloración.
Incluso podemos descubrir lo maravilloso que es ese árbol durante la noche, con el reflejo de la luna y de las estrellas. Pasa el tiempo, vamos asistiendo a la vida de ese árbol, hasta que un día de repente ese árbol desaparece, pero quizá quedó alguna semilla por ahí que garantice que se vuelva a empezar, que se repita el ciclo natural de las cosas, el ciclo natural de los árboles y de la vida. Bueno, aquí tenéis un repertorio de libros. Ya os digo que podéis solicitar esa bibliografía. Raúl Vacas Polo, recordad la vaca, las vacas, el animal, y polo, @yahoo.es. Me ponéis ahí en el asunto bibliografía sobre el taller con las ramas y yo os la envío, ¿de acuerdo? A todos aquellos que solicitéis ese material. Bueno, hay otras muchas cosas que dan por ahí en el tintero, pero yo creo que es suficiente con todo lo que hemos visto. Ahí hay otra serie de ideas para poder trabajar. Mirad con detalle el periódico, rebuscad por ahí en él, porque podéis incluso repetir este formato de taller, tal y como lo he hecho yo, cuando reunáis los libros, o los principales libros, los que consideréis oportunos, para poderlo hacer con vuestros alumnos, ¿de acuerdo? Pues por mi parte, nada más. Espero que hayáis disfrutado y que decía Marcia Tacotopo, preguntarme acerca de la poesía es preguntarme cuándo un poema me salvó y de qué. Hay poemas que salvan, y nos salvan de la mediocridad, nos salvan de la superficialidad. Y a unos chicos de un instituto de Fuenlabrada, unos chicos de PCPI, de Salvador Allende, les salvó su profesora y les salvó la poesía, y les salva a diario, porque en la poesía han descubierto lo que no han descubierto en otros lugares, hasta el punto de que poco a poco, con esas pequeñas píldoras que les iba ofreciendo su profesora a los alumnos, fueron encontrándose, se sintieron reflejados en esos textos, empezaron a hacerse muchas preguntas de todo aquello que veían en los poemas, y sintieron la necesidad de escribir ellos también, de excavar dentro de sí mismos. Y le plantearon a su profesora, ¿podríamos reunirnos una tarde para hacer un taller de lectura y de escritura? Y esta profesora los mima porque le lleva lo mejor de lo mejor. Hace poco estuvo Sarif, un rapero de Zaragoza, trabajando con ellos la poesía y el rap. Estuvo Pedro Pastor, el hijo de Luis Pastor. Esta chica se va a los conciertos, habla con músicos, se va a exposiciones, habla con pintores y trata de acercárselos a su pequeño grupo. Y están creciendo con pues unas semillas maravillosas. Y esos chicos reconocen que la poesía les ha salvado de estar en la calle, tirados por ahí en los parques, quizá fumando porros y haciendo otro tipo de cosas, y han encontrado en la poesía su refugio. Y a mí me salvó en el instituto, porque yo estaba muy desencaminado, muy desorientado, estuve a punto de licenciarme en COU, estuve 4 años en COU. Y si no hubiera sido por la poesía, pues yo quizá a lo mejor hoy no estuviera aquí, de modo que a mí la poesía me ha salvado y estoy convencido de que a más de uno quizá os pueda salvar.